El hilo rojo del destino es una creencia del Asia Oriental cuyo equivalente occidental sería el de las almas gemelas y que sostiene que dos personas unidas por este hilo invisible están destinadas a amarse independientemente del momento, el lugar o las circunstancias. Y ese hilo nunca se romperá, por mucho que se estire o se enrede. Your Name, por ejemplo, el anime más taquillero de la historia de Japón, construye toda su trama alrededor de este mito. En la ficción más tecnológica hay ejemplos sobresalientes del hilo rojo que ya no es solo un recurso metafórico, sino una realidad factual, como sucede en la serie surcoreana Love Alarm de 2019 o la estadounidense Soulmates de 2020. Donde quienes acuden a la compañía tecnológica que asegura poder conectarte con tu alma gemela incluso se quitan la alianza para simplemente probar si se han equivocado o no de pareja. Muchos acuden a la compañía porque no soportan la felicidad de quienes ya lo han hecho, de quienes viven relaciones románticas ideales. Es argentino, se llama Sebastián, exclama uno de los personajes de Soulmates cuando sale de la prueba de compatibilidad. Otros pronuncian frases como no fue la ciencia, fue la elección que hizo mi corazón, como si un órgano que se dedica a repartir la sangre por todo el cuerpo supiera mejor qué te conviene que un algoritmo alimentado por Big Data. Soulmates está creada por William Bridges y recuerda a uno de los capítulos de Black Mirror, Hank the DJ, para la que Bridges escribió capítulos como Shut Up and Dance y USS Callister, donde un algoritmo bucea las preferencias y características de cada candidato y no solo le asigna una pareja, sino el tiempo que durará dicha relación, un tiempo que suele ocultarse a los candidatos para que estos disfruten de la experiencia. Naturalmente, estas ficciones presentan a las mencionadas tecnologías como una suerte de pacto fáustico que despoja de todo romanticismo y espontaneidad a las relaciones afectivas. Sin embargo, quizás solo estamos criticando una tecnología precisamente porque es nueva y como tal resulta difícil de digerir en sus primeros estadios. Nuestra concepción del amor romántico no puede estar más trillado ni tampoco estar más rebozado de pleonasmos y tautologías y un sinfín de imprecisiones, pálpitos e intuiciones que contradicen 6 décadas de literatura científica. Por ejemplo, ¿los polos opuestos se atraen? Pues no, buscamos a personas que se parezcan a nosotros. ¿O tendemos a ser idealistas con el amor? Pues tampoco. Detrás de cada elección aparentemente espontánea acostumbra a haber un cálculo racional de coste-beneficio que ríete tú de un fenicio. El amor romántico, a pesar de todas las hipérboles hiperglucémicas que queramos imprimirle, a pesar del tono paremiológico con el que parece obligatorio referirnos a él, no deja de regirse por parámetros similares al consumidor cuando debe escoger entre un producto mercable en Amazon. Se fija en las características, el precio y los comentarios reputacionales del resto de usuarios. Bienvenidos al mundo de la compra-venta de afectos. Por supuesto, esta asunción no le arrebata la belleza al amor romántico, al contrario, puede hacerla mucho más interesante, profunda y llena de matices, como tampoco menoscabó el placer de comer la ciencia de la gastronomía. Otro tópico torticero, ¿el dinero da la felicidad? Por supuesto que no. Nada puede dar la felicidad en singular, de forma absoluta, y todos porfiaríamos en obtenerlo en cuanto comprobáramos en los demás que así es. El dinero, como cualquier otra cosa del mundo, proporciona bienestar, porciones de felicidad, pero las relaciones entre el dinero y la felicidad no son lineales. Por ello, quienes tienen miles de millones no son miles de veces más felices que quienes tienen 1 millón. Eso no sucede con las redes sociales. Tener una red de amigos y afectividad sólida está fuertemente correlacionado con la felicidad. Quien tiene un amigo tiene un tesoro. Ahí sí que tenemos una idea popular que parece haber dado en el clavo, casi por casualidad. Por ello, lo importante es encontrar a esas personas que se relacionarán con nosotros. Y ahí debemos incluir a nuestra pareja romántica. Buscar esas personas, entonces, debería ser una tarea importante en nuestra vida.
Para establecer una conexión con los demás, sin embargo, debemos asumir una serie de limitaciones. La más importante es la limitación cultural. Más de la mitad de todos los matrimonios registrados en el mundo no han sido fruto de las leyes de la atracción y la espontaneidad, sino que han sido concertados de alguna manera, como señala el psicólogo Dan Burnett en su libro El cerebro feliz. El ideal occidental de hallar a alguien por casualidad, enamorarse de esa persona y luego casarse con ella, no es necesariamente la opción biológica por defecto de los seres humanos en general. Además, cuando asumimos el compromiso de permanecer junto a otra persona, lo hacemos bajo la limitación psicológica que nos impide imaginar el gran número de personas que nos podrían satisfacer más a todos los niveles en diferentes etapas de nuestra vida. Al igual que somos incapaces de asimilar con nuestro telencéfalo el número mareante de estrellas que hay en el universo, también ignoramos la verdadera cantidad de individuos que hay en el mundo, a pesar de que nos repitan una y otra vez la cifra. Por ello somos aún proclives a aceptar un felices para siempre, aunque ni el cerebro ni el mundo sean estáticos o inamovibles, y nuestra capacidad de predecir lo que nos hará feliz en el futuro sea casi nula. Internet, de hecho, ha puesto en evidencia hasta qué punto vivimos en una mentira. No solo somos más proclives a cambiar de pareja gracias a Internet, sino que cada vez practicamos menos sexo, porque a través de las plataformas de Internet podemos obtener experiencias mucho más novedosas y adaptadas a nuestras necesidades inmediatas. Si la píldora anticonceptiva constituyó el propergol de la revolución sexual de los 70 y de los 60 del siglo XX, la píldora digital está propiciando otra revolución sexual completamente diferente, como la que sugiere este estudio de Jan M. Twenge. Otra limitación no menos importante es física. En nuestra vida cotidiana solo nos relacionamos con un conjunto muy pequeño de individuos que además viven en un radio de pocos kilómetros alrededor de nosotros. En el mundo hay más de 7.000 millones de personas, pero nosotros estamos haciendo un casting en el que solo participan 100 o 200 individuos aleatorios. Es una forma ciertamente tosca de seleccionar lo que más nos conviene. Es como escoger nuestra película favorita entre todas las que se estrenaron la primera semana de octubre de 1978, solo entre ellas, dejando a un lado todas las demás. ¿Estaríamos escogiendo realmente nuestras películas favoritas si lo hiciéramos de esa manera tan restringida? El otro escollo insalvable es el tiempo. No disponemos del tiempo suficiente para conocer a las 7.000 millones de personas que hay en la Tierra. Sin embargo, eso no ha impedido que Spotify, Netflix o Pandora nos sugieran canciones o películas que no conocíamos en función de nuestros parámetros de búsqueda seleccionados entre cientos, miles y hasta millones de opciones. Usted solo tiene que decirme de qué temas le gusta hablar, qué aspecto quiere que tenga su esposa y dejar que yo me ocupe del resto. Instalaré tantos tubos de sonido como desee. En general, los hombres no piden mucha variedad para una esposa, demasiada cháchara, ya me entiende. Esto es un fragmento de Se fabrican esposas por encargo, un cuento de Alice W. Fuller, protagonizado por un hombre que acude a un taller para que le confeccionen una esposa ideal. Como el cuento fue publicado en 1895, ni el plástico ni el acero se habían inventado aún, así que la mujer sintética está hecha básicamente de cera. En este cuento, el hombre finalmente acaba harto de tener una esposa tan complaciente y finalmente opta por dejarla por una esposa humana, con sus defectos y sus contradicciones. Desde entonces, la ciencia ficción ha hablado a menudo de personas que se enamoran de robots o de inteligencias artificiales que saben perfectamente cómo gestionar nuestras emociones, como la Samantha de la película Her. En el mundo real, el primer ejemplo de Samantha se llamaba Eliza y nació en 1966. Su nombre era un guiño a la Eliza Doolittle, la biolotera analfabeta que aprende a hablar inglés culto en Pigmalión gracias a la tutela del profesor Henry Jenkins.
Eliza solo era un bot de chat bastante simple programado por Joseph Weizenbaum, que se inspiraba en el discurso de un psicoterapeuta seguidor de Carl Rogers. Pero mucha gente prefería a Eliza a un psicoterapeuta humano. Eliza solo era una aficionada comparada con los asistentes de voz actuales. Cada vez hablamos más tiempo con Alexa de Amazon, con Siri de Apple, con Cortana de Microsoft. Basta con mejorar un poco más el feedback y sustanciarlo todo en un robot de aspecto agradable, tal y como hizo Alexander Reven, investigador del MIT, al construir un robot de cartón llamado Boxy. Poco a poco, algunas personas empezaron a compartir sus problemas con Boxy, porque, como señala la profesora del MIT, Sherry Turkle, la verdad es que nos conformamos con poco en lo tocante a la interacción máquina-humano, porque la mayoría de los humanos tampoco son un dechado de empatía, la verdad. En Japón, allá por 2007, incluso se celebró una boda entre un chico humano, Aikiko Kondo, y una cantante con aspecto de colegiala manga de pelo azul, turquesa y dos coletas, que en realidad no es humana. Se llama Hatsune Miku y no es de cera como la esposa decimonónica de Fuller, sino que está hecha de luz. Por $2.800, Miku es un holograma que vive en una vitrina de cristal que despierta cada mañana a su marido y le recuerda cuándo es la hora de acudir al trabajo, como una versión más sencilla de Ana de Armas en Blade Runner 2049. Sin embargo, quizás el futuro no esté tanto en fabricar una esposa por encargo o colgar de la pared un certificado de matrimonio digital como el de Gatebox, la empresa que fabrica el holograma de Miku, como en encontrar a una mujer real que encaje de verdad con nosotros. Todos dejamos miguitas de nosotros mismos en Internet. Todos los usuarios están cediendo datos personales que pueden almacenarse para siempre. Palabras, clics, visitas de páginas, enlaces, errores tipográficos, búsquedas en Google, estados de Facebook, fotografías en Instagram. Todas esas miguitas, en realidad trillones de ellas, pueden servir para hallar correlaciones estadísticas significativas gracias al uso de algoritmos de aprendizaje automático. Para investigadores de datos como Stephen Davidovich, tal y como señala en su libro Todo el mundo miente, el motor de búsqueda Google es uno de los más poderosos almacenes de datos sociológicos del mundo. También lo es Facebook, que archiva cientos de páginas de datos estadísticos de cada usuario. Con los datos que ha logrado reunir Instagram de sus usuarios, por ejemplo, se logró diagnosticar con un 70% de acierto a personas deprimidas tras analizar casi 44.000 imágenes. De esta manera hallaron que las fotografías de los usuarios que tenían un diagnóstico probable de depresión eran más azules, más grises y más oscuras que las imágenes de los usuarios sin inclinación hacia la depresión. Las personas con inclinación a la depresión también fueron más propensas a publicar fotos sin personas o con menos personas por foto. Ahora pensemos en todos los datos que dejamos sobre nosotros mismos, nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestras manías, incluso nuestras betas psicológicas más freáticas que el Big Data pone de manifiesto. Solo habría que tomar esos datos, analizarlos, cribarlos, ordenarlos y cruzarlos con los datos de otros miles de millones de usuarios. Eso es lo que plantean ficciones como Soulmates. Pero en realidad no estamos ante un escenario tan sofisticado. Solo es el siguiente paso lógico en la escalera tecnológica del amor romántico. Sí, en efecto, la tecnología ha ido cambiando siglo a siglo, década a década, cómo establecemos nuestras relaciones afectivas. En un primer momento, por ejemplo, fueron las bodas que los padres arreglaban para sus hijos. Más tarde llegaron las citas que se circunscribían a las personas que podías conocer en un radio de acción de unos pocos kilómetros. Hasta bien entrado el siglo XX, de hecho, nadie solía abandonar un círculo de apenas 50 kilómetros de diámetro. Fue la tecnología del transporte, en primer lugar, y las telecomunicaciones más tarde lo que ampliaron ese círculo, y con ello nacieron las citas románticas tal y como las conocemos ahora. De hecho, el verdadero empuje
para las citas románticas tuvo como protagonista un objeto aparentemente anodino como la bicicleta. Tal y como ya publicaba la revista Century en 1894, la bicicleta es un gran nivelador social que pone al hombre pobre al nivel del hombre rico, permitiéndole cantar la canción de la carretera tan libremente como un millonario. Gracias a la bicicleta, la gente podía desplazarse rápidamente y de forma económica a poblaciones lejanas. Por eso nos resulta extraño que algunos biólogos asocien la implantación de la bicicleta como con el aumento de la diversidad genética. Las mujeres, de hecho, se convirtieron en las usuarias más entusiastas de las nuevas bicicletas con pedales, y también surgieron multitud de clubes femeninos que ofrecían la oportunidad de viajar en compañía y evitar así el acoso callejero que suponía ver a una mujer sobre una bicicleta. De hecho, los primeros pantalones para mujeres, los bloomers, se popularizaron precisamente, resultaban más cómodos que las prendas de las pesadas faldas a la hora de pedalear. Tinder, en ese sentido, solo es una bicicleta más rápida y más barata. El siguiente paso será un Tinder algorítmico. Tomar todo el Big Data, todos los macrodatos que hemos generado y pulsar el botón rojo de emparejamiento. Un hilo rojo trenzado algorítmicamente que nos conectará no solo con la persona que anhelamos, sino que nos conviene para ser más felices, estar más equilibrados y construir algo en común. Quienes no pulsen ese botón tendrán vidas grises y sin brillo. ¿Aceptarías apretar ese botón? ¿Vivirías sin teléfono móvil, sin internet, sin Amazon, sin nada de todo eso, incluyendo las personas que más conectan contigo? ¿No sería una muestra de ludismo renunciar a todo eso? En fin, ya se verá. Sea como fuere, por el momento este botón no existe y nuestras relaciones sociales más o menos se mantienen estables, pero yo preveo que el día que aparezca este botón y está a disposición de los 4 o 5 mil millones de usuarios potenciales de esta aplicación, el día que se apriete, ese día habrá un cataclismo sociológico, posiblemente el terremoto más poderoso a nivel sociológico de la historia de la humanidad, que reconfigurará todos los parámetros, todas las conexiones, todas las amistades, todas las relaciones afectivas y sexuales de una manera tan drástica, poderosa y disruptiva que probablemente la humanidad alcanzará un nuevo estadio de conexión social que no somos capaces de ni siquiera imaginar.